Ya chicos, 5 minutitos más empezamos. Esperaremos que se conecten algunos más que están entrando y empezamos la clase. En Estados Unidos y por Cartoon Network, América Latina y Asia. La serie trata sobre Ahora como si ¿está así? Ya, chicos, buenas tardes. Vayamos comenzando, por favor. Les pedí que, por favor, estén con su práctica 4. Vayan desactivando sus micrófonos, por favor, los que estén todavía conectados. Ya, entonces comencemos hasta mientras nuestros compañeros se van a ir conectando más adelante. Les pedí que tuvieran su práctica 4 a mano para lo siguiente. Aquí está la práctica 4 resuelta.
¿Por qué también les he dado tanto tiempo? Porque esto, chicos, es un examen pasado. Lo que les he pasado la práctica 4 es un examen pasado. Por eso quería que los resuelvan y aquí yo se los estoy trayendo y les voy a pasar muy probable al grupo para mostrarles cómo más o menos tienen que hacer. Entonces empecemos a mostrarles mientras ustedes tienen a mano. Vamos a ir viendo en qué se han equivocado o algo así. Fíjense, teníamos para los siguientes tramos A a D, definida por A 70, D menos 10 nos daba y DC en un ángulo en radianes. En el extremo del tercer tramo, otro punto paralelo al primer tramo. Entonces nosotros tendríamos que partir, yo les sugiero siempre partir de lo que es la tabla. Partir de lo que es la tabla y a través de eso nos está dando los tramos. Fíjense arriba nos decía de los tramos A a D, es decir, ese es el primer recorrido. Y fíjense, aquí tenemos el primer tramo A D, nos está diciendo que está definida por 2 coordenadas, y ahí creo que no hay donde perderse. El siguiente tramo, DC con un ángulo de inclinación de pi 12avos radianes. Entonces, fíjense acá, yo lo he convertido pi 12avos radianes a 15 grados. Lo que tienen que hacer, y en clases también un ejercicio muy similar hicimos, es que de este punto del D, yo he asumido un nuevo punto de coordenadas cartesianas, X y Y, como pueden ver acá. Y he agarrado con mi transportador y le he puesto unos 15 grados, como me está indicando acá y como es acá. Esa voy jalando hasta arriba, y cosa interesante, que era la trampa, lo que más o menos la mayoría no se ubicaba, era el punto C. No me daba en qué punto o dónde caía el C. Y varios me decían, ¿no estará mal planteado o falta algunos datos? No. ¿Qué les dice? Y en el extremo del tercer tramo, este sería mi primer tramo de AD, mi segundo tramo de D a C, que todavía no sé. En el extremo del tercer tramo está el B, es decir, acá. Entonces, ¿qué debíamos nosotros hacer? Ir jalando. Miren, como yo pueden apreciar acá, yo fui jalando hasta cierto punto. ¿Qué me decía? Pero que este tercer tramo es paralelo al primer tramo. Entonces yo hacía paralelas con mis 2 escuadras, y he ido sacando su paralela, y he ido sacando donde intersectaba. Ahora otros me decían, sí, no se intersecta entero, no cae en el punto. Eso no les interesa. Lo que siempre a ustedes les he dicho es que les tiene que interesar, ¿qué? Su pendiente, y justo está acá. Como les he dicho, por paso siempre les conviene hacer. Sacamos las pendientes de A a D, tenemos 2 coordenadas. Entonces, tenemos las 2 coordenadas, la pendiente sacamos cateto opuesto, como está aquí se los he puesto, 0, menos 10 y menos 20 y 70, así lo he graficado. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente por 100, siempre en porcentaje. Y tenemos la pendiente de A a D. La pendiente de D a C nos daba ya un ángulo, entonces simplemente va a ser tangente de ese ángulo por 100. Y por último, la pendiente de C a B, simplemente la paralela, como dice el mismo ángulo, la misma inclinación que tiene de A a D, va a ser la de C a B. Listo, de esa forma entonces teníamos. Al final, por favor, les voy a pedir, van a activar sus micrófonos, cualquier pregunta o cualquier duda que sigan teniendo, la vamos a hacer. Entonces, continuamos. El peso del vehículo, peso bruto del vehículo, yo siempre les he explicado que es igual al peso vacío más el peso carga. De ahí nosotros despejamos. Pero también tenemos esta, que es el RR sobre el FRR, que es así más fácil para que ustedes aprendan, en vez de estar haciéndoles todo el nombre. ¿Y qué van a hacer? Siempre les he dicho, tomar del tramo. En este caso nos daba este tramo, RR, y entonces, ¿qué otro? El FRR del mismo tramo, solo del mismo tramo, 60. Y como pueden ver, aquí hemos utilizado el mismo. Si nosotros hubiéramos utilizado las mismas coordenadas, no nos hubiera salido. No nos hubiera salido al punto que queríamos. Hemos tenido que convertir 1 tonelada a kilogramos y recién teníamos 60 toneladas. Peso bruto del vehículo. Luego, con la otra fórmula que está acá, hemos despejado y simplemente hemos obtenido que el peso vacío es 35 toneladas. Y luego, como ya les enseñé, es la resistencia total. Fíjense, en este caso, ¿qué les pedía? RT, resistencia total, que es lo mismo a fuerza motriz requerida, al FMR. Esto de las pendientes ya les he dicho, y para recordar, ya les he dicho, simplemente se tienen que fijar
cuando están inclinadas. Este tramo de aquí está inclinado, va a ser negativo. Este va a ser positivo y este negativo. En eso también a algunos generaba un poco de duda, porque no podían decir de dónde a dónde. Claramente les está diciendo aquí, al final, tramos A y B, y C y B, y C a D, es decir, tramos A y B, todo este tramo, y C a D, es decir, a la vuelta, este tramo va a cargar otra vez peso, y eso claramente les está denotando en la tabla. El equipo trasladará material. Entonces ustedes teníamos que hacer lo siguiente. Como pueden ver, les dije negativo acá, negativo, positivo el otro tramo y el otro negativo. Los otros, sus contrarios, positivos, negativos y positivos. Simplemente que cambiaba. Aquí sí os iba a tener los dos pesos. Y aquí va a venir al retorno sin peso. Lo único que nos decía en el tramo CD, que retorna con este peso adicional. Era lo único que intercambiaba, chicos. Ese era un examen como les repito nuevamente, es un examen pasado. Por eso les he dado como práctica y aquí está, les estoy explicando más que todo cómo se hace. Ahora en este nos da un canal en el cual nosotros tenemos que calcular de forma parabólica. Varios se han confiado en ese rato y no sabían cómo hacer. Tienen que leer ese rato lo más claramente posible y volver a entender. Les daba 3 puntos por donde pasaba en este caso. No era como el que siempre les he enseñado, el área bajo la curva directamente allá por una función. Ustedes tenían que encontrar, y el ingeniero les daba esta fórmula que están viendo acá, según la fórmula de ecuación, esta les daba. Fíjense, les daba 3 puntos, A, B, C. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Como yo lo he hecho acá, se supone que estas son las X y estas son las Y, simplemente reemplazarlo. Acá lo he reemplazado, y las únicas variables que me han quedado han sido D, E y F. Y he ido formando un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, por el cual sí podía resolverlo. He hallado D, E y F, como pueden ver, y otra vez lo he reemplazado a la ecuación original, a esta de acá, para tener recién esa ecuación que nosotros habíamos hallado por la función de la parábola, que también les envió ese ejercicio resuelto. Lo he reemplazado, lo he simplificado y lo he despejado Y, y teníamos de la parábola. Ahora de la recta, ya nos daba aquí que Y vale 6, ya no necesitábamos hallar, esa es la ecuación de la recta. Igualábamos ambos, teníamos el x1 y el x2, los límites, y nuevamente lo que ya sabemos hacer, hallábamos el área bajo la curva. Hallando el área bajo la curva, teníamos el área, multiplicábamos, siempre les he hecho por un espesor o por una altura, en este caso longitud nos daba, multiplicábamos por la longitud, las unidades siempre fíjense, y teníamos el área que es el volumen compacto. Después, esta fórmula siempre les he pedido, por favor, vayan aprendiéndose esta fórmula larga, directa. Simplemente era reemplazarlo ahí, los valores que ya nos daba, y teníamos el valor del porcentaje de esponjamiento. Luego sacamos con las fórmulas que ya conocen. Como les he dicho, ¿cuál es la clave? Les vuelvo a repetir, es hallar el área. Aquí en estos ejercicios es esto. Saber interpretar esto bien. En el primer ejercicio, ¿cuál es la clave? Saber hallar las pendientes. Las pendientes y el peso. Ya después, esto de acá es mecánico, es reemplazar y no confundirse en cuál hay peso y en cuál no. Esas partes, por favor. Y el último y tercer ejercicio es el de las potencias. Les he vuelto a repetir y una vez más les digo, este ejercicio es el que podrían ustedes sacarle más provecho, porque es el más sencillo. Siempre, si hacen esta gráfica, ya está casi resuelta con esta gráfica, si ustedes han sabido interpretar bien lo de aquí arriba. Les decía que equipo tiene mayor potencia a 4620. Entonces, entre los tres van a competir a esta altura mayor. Y les daba para cada equipo su respectiva potencia y su altura a la que funcionaba. Primero, siempre les he dicho pérdidas de altura. Esta altura, la grande, restarlo menos 2300. Siempre. No les importa que tenga sin turboalimentador o con turboalimentador. Siempre menos 2300 les he dicho. Ahora de ahí les he dicho que siempre se hace esta regla de 3. Siempre, nunca va a cambiar. 300 es a 3%, como la altura hallada es a X. Y de esa forma hallo X. Ahora para el otro H, ahí sí recién entra sin turboalimentador. En este caso les vuelvo a recordar, no nos decía,
qué era, con turboalimentador o sin turboalimentador. Entonces, como no nos dice nada, nosotros asumimos directamente, les dije en clases, que se coloca con turboalimentador, los dos, todos, en este caso. Aquí, la altura, fíjense, nos salía negativo. Cuando les he que aquí, cuando es el cuando tenemos en las potencias, cuando tenemos un número negativo, les decía, como en este caso, directamente el porcentaje y en aquí H, de igual forma, hallamos con lo mismo. Es repetitivo y yo siempre trato de tomar este formato para ganar espacio. Está cortando abruptamente esto. Tratemos de acabar, por favor, lo más antes posible, antes de que algo más pase. Hasta ahí, como les decía, tendríamos los tres ejercicios, vayan un poco repasando. No se confundan lo siguiente, que es más que todo que esto es un examen y traten de basarse solo en lo que son exámenes. Ya les he dicho, lo importante es que ustedes conozcan y sepan cómo es toda esta situación. Más que todo, como les he ido repitiendo varias veces, es mecánico este ejercicio. Ustedes han ido viendo, para eso también les he tratado de exigir, y no era por mi querer, chicos, el ingeniero un poco, en parte, me ha dicho que ya les pida las prácticas. Por esa razón también yo les he ido pidiendo y me dijo que ya estábamos cerca de un examen, pedirle las prácticas nomás ya para que ya estén preparadas, él me exigió. Por esa razón también les sigo diciendo. No me hago de problema, para esa razón, sigan presentando las prácticas. Claro, va a ser menos puntaje, pero háganlo no tanto por la nota, les vuelvo a repetir. No háganlo por la nota, más que todo por practicar. Han visto que estos ejercicios son mecánicos. Esta práctica 4 les voy a pasar al grupo. Y por favor quiero que lo vayan analizando y quiero que vean algunos errores, algo que se han equivocado. Ahora, otro ejercicio que creo que podría meter, les vuelvo a repetir, el 1, más que todo, les repito, es ubicarse la gráfica, hacer una pequeña gráfica bien interpretada de los tramos, saber en cuáles hay cargas, en cuáles no, sacar bien las pendientes sin equivocarse, saber en cuál va a ser negativo o positivo, y después lo demás es repetir, es colocar aquí y reemplazar, no le veo mayor dificultad de ahí. El ejercicio 2, que son estados de los materiales, eso es un poco donde se complica a algunos y para eso tengo aquí otro pequeño ejercicio que quería mostrarles. Este es de otro examen pasado y estaba en su práctica, el ejercicio 6, por favor a ver, lo van a ir viendo después cuando tengan tiempo. Y esta es otra forma que yo tengo de resolver, que siempre casi les sé mostrar. El ingeniero les sabe dar una fórmula en el examen y varios se andan complicando ese rato hasta chequear la fórmula y mirar cuál es cuál, pero cuál es X, cuál es Y. Fíjense, por favor, esto, como aquí es que uno por matemáticas simplemente se puede resolver. Tenemos esta función, el primer banco nos dice una altura y nos da una forma geométrica. Por la forma geométrica, como está representado, chequeamos que es una circunferencia. Ustedes reemplazan, como han visto aquí, en pares los y cuadrados con sus y, los x cuadrados con sus x, y los coeficientes independientes se van a un lado, como pueden ver acá. Yo aplico el trinomio cuadrado perfecto. ¿En qué consiste? Primero he simplificado sobre 36 para facilitarme. No me ha interesado que esto se quede así en fracción.
y he agarrado, siempre se incrementa, chicos, el medio del primer factor. ¿A qué me refiero? Fíjense, x al cuadrado menos x más un medio, es decir, la mitad de este x, la mitad de que aquí debería haber 1, un medio al cuadrado. Y siempre en positivo. Para muestra, aquí al lado el mismo. 2 tercios, medios, todito esto al cuadrado. Y simplemente por trinomio cuadrado perfecto, ustedes ya, esto se exporta con el signo de acá, x menos un medio. Y de aquí, de igual forma, como este era positivo, y este y más 2 tercios a la 1 medio. Como he aumentado aquí, ustedes bien saben, en una ecuación no puedo aumentar sin perder a un lado. Entonces, más un medio al cuadrado, aquí está, más un medio al cuadrado. Más 2 tercios medios al cuadrado, más 2 tercios medios al cuadrado. Entonces, yo cuando he aumentado estos dos valores aquí al lado, teníamos que sumarle a este. Este era el que más nos interesaba. Aquí estos dos no nos importaba, pero lo importante era que nos saliera algo factible. Simplemente este. ¿Por qué? Porque la ecuación de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. De entonces forma nosotros sacamos 121, sacamos el radio, raíz cuadrada y sacamos de esa forma 11. Varios en el examen, como os he dicho, esta pregunta también es de un examen parcial pasado, se andaban complicando, ¿cómo aplico la fórmula? ¿Cómo aplico la fórmula? Me saben preguntar. Y ese momento es un poco complicado, pero yo les recomiendo, por favor, este método que les va a servir para otros, cualquiera, les va a servir para resolver. No van a estar dependientes siempre de una ecuación. Y aquí el área de la circunferencia yo sacaba, luego multiplicaba por esa pequeña altura de excavación que me daba, y de esa forma yo hallaba los demás bancos. Eso ya lo saben hacer, han practicado, por esa razón ya estamos. Ahora el segundo banco nos decía altura de excavación y nos daba ya también coordenadas. Les he dicho también eso en clases, cómo es que tienen que resolver. Fíjense, tenemos para resolver este ejercicio siempre el método antihorario. Fíjense cómo estoy yendo, antihorario. Parte de un punto, en este caso, ¿de cuál he partido? 0,60. Ese punto sería, ¿dónde está? El punto A. Entonces he partido del punto A al D, al B, al C, he ido acumulando aquí las coordenadas y otra vez he cerrado con el mismo, miren, 0,60 y 0,60. No se olviden también de colocar el un medio de esas coordenadas. En aquí es al contrario, los que van hacia arriba son negativos y los que van hacia abajo son positivos. Simplemente ustedes multiplican eso. Sería redundante repetirlo, ya les mostré en clase, ¿sabes? Y además esto, ustedes en topografía 1, es de esta forma que resolvemos. Entonces, tenemos hasta ahí eso, chicos. Y con eso quisiera concluir por ahora. Quisiera avanzar ya al segundo tema, pero sé que les voy a complicar, les voy a confundir todo esto de la maquinaria y otros demás. Más bien, más que todo eso, quisiera ahora que me expresen cualquier duda. Antes de eso, anótense bien lo siguiente. El ingeniero además de nuestro tiempo ya es limitado, el ingeniero se me ha explicado lo siguiente para los que estaban teniendo dudas del examen. El ingeniero incluso quería tomar más temas y eso no les iba a convenir a ustedes. Yo le he dicho, ingeniero, no nos vamos a basar en el mismo. Sí, nos vamos a basar, tienes razón, pero vamos a incrementar, de sus palabras de él, me dijo teoría. De lo que están investigando los estudiantes, de las investigaciones que yo les he dado, yo voy a ir implementando algo más de teoría, algunas cosas más. Eso me dijo. Así que yo les rogaría que vayan practicando otros los ejercicios, de modo de que adquieran, ya les he hecho velocidad, porque muy probable va a ser por tiempo, como siempre, saben, 20 minutos, media hora sabe dar para estos ejercicios, y repasando un poquito de teoría, de lo que han hecho ustedes, todas sus prácticas, lo que le han presentado al ingeniero, lo tienen, todas las prácticas que me han presentado a mí, lo tienen. Vayan repasando a modo de hacer, a modo de repasar algo en teoría, lean cómo se hace. No sabemos qué preguntas en teoría pueden meterse, eso sí, ¿para qué les mentiría? Ahora sí, chicos, antes de que culmine nuestro tiempo, les rogaría ahora que me hagan cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Por favor, el micrófono es suyo. ¿Cómo va a ser el examen auxiliar? ¿Va a ser virtual o cuál va a ser la manera en que lo vamos a dar?
Sí, esa vez tú preguntaste, mil disculpas, no te respondí porque el ingeniero aún no se decide por qué tipo de plataforma va a utilizar o no está muy pensativo, está pensando todavía cuál de ellas, saben cómo es el ingeniero de estricto, siempre quiere que ninguno de ustedes tenga la oportunidad o la intención de hacer alguna trampa o chanchullo. Por eso todavía está viendo la posibilidad, por eso es que también todavía no se ha puesto en la fecha del examen, porque se está viendo plataformas, el ingeniero está buscando alguna forma de que ustedes le envíen el examen. Eso ¿Está bien? Gracias. Opción de sugerencia. En otra materia nosotros hemos dado examen virtualmente por Zoom. El ingeniero nos estaba mirando mientras nosotros dábamos nuestro examen y era igual por tiempos y le mandábamos a Moodle directamente ya resuelto. Exacto, exacto, tienes mucha razón. Esa era una de las planificaciones que tenía el ingeniero. Está en sus métodos una de esas, justo colocar que cada uno tenga su cámara web. Por eso también les sugeriría que vayan alistando algunos que no funcionen o algo. Y el ingeniero va a estar controlándoles de ahí. Y cabalito, como es el Zoom, unos 40 minutos nomás dura, nada raro, cabalito les va a dar a completar las preguntas. ¿Listo, chicos? Entonces, eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no había preguntas, a ver, sí, dígame. Posiblemente, según usted, ¿qué preguntas entraría? Porque, sabe bien, ¿no ve? Decía una clase usted que cada 2 años mete un tipo de examen, decía, ¿no ve? Entonces, o cada 2 semestres, algo así. ¿Cuál sería, según su perspectiva, no? Que estaría entrando al examen. Disculpa, compañero, no te podía escuchar, todo se ha entrecortado. Sí, ¿cuál examen estaría entrando? ¿No ve? Según en una de sus clases decía, cada 2 semestres mete el mismo examen, decía, entonces, pero no repite al siguiente semestre, decía, entonces, ¿cuál sería esas preguntas que entraría al Exacto, examen? chicos, Según en usted. este caso, yo le he ido estos días incluso otra vez leyendo, viendo algún método o alguna cosa que podría repetir. Y es bien complicado ahora con esto que se ha cambiado, por eso no sé cómo va a ser el ingeniero. Incluso me estaba diciendo, vamos a cambiar la modalidad del examen, muy probable, pero va a ser de los primeros 3 temas y de la teoría más de lo que les he dado. Eso quiero colocar. Muy probable coloque solo 2 preguntas o voy a ver ya, todavía no estoy decidido, me explicó el ingeniero. Por ejemplo, para que tengan ustedes en cuenta, este examen, la práctica 4 que ustedes mismos han resuelto, es del semestre 1-2019. 1-2019. Es decir, ustedes tendrían esa pequeña ventaja de pasado un semestre que coloque. Pero como os he dicho, no es para que se confíen y digan, no, tengo yo los exámenes aquí resueltos, tengo esto en sí. Ya les he dicho, la clave es que ustedes tengan ese rato velocidad para responder. Y si se han dado cuenta, ustedes haciendo las prácticas y viendo estas cosas más, que estos ejercicios son mecánicos, chicos. Ustedes tienen que un poquito, algunos conocimientos hacer y después es prácticamente mecánico. Aquí se hacía esto, un pequeño razonamiento a un principio y después, no, después se metía la fórmula, esto se colocaba acá. Mecanizarse, chicos. Ustedes les sugiero que estén rápidos para eso, que practiquen velocidad. Porque como dice su compañera, muy probablemente por Zoom y les dé ese escaso tiempo a ustedes. Ahora les vuelvo a reiterar lo que dije a un principio a los que primero entraron. Manden sus prácticas a aquellos que faltan. Yo no me voy a hacer de problemas, pero por favor, la idea es más que todo que ustedes practiquen. Yo ya les he dicho, no me voy a hacer de lío de que me envíen después, más adelante, pero envíen sus prácticas antes del examen y eso certifica más que todo que ustedes están practicando y un poco por lo menos están con la materia al día y están por lo menos preparándose para el examen. Ya, chicos, algunas últimas preguntas antes de que termine ya, nos quedan algunos escasos 3 minutos, por favor. Sí, en el hipotético caso de que demos por Zoom y Moodle, por favor, hágale notar al ingeniero que el tiempo de Moodle está adelantado, la hora. Entonces es más complicado mandar. Ya,
Le voy a yo hacer notar ese pequeño error que está tal vez cometiendo ahí en ese error en el sistema. Le voy a notificar al ingeniero a ver qué me dice. ¿Alguna pregunta más, chicos? Estoy en una consulta, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Ya. Estoy en una consulta. El ingeniero, en caso de que sea el examen por Zoom, ¿va a permitir que metamos formulario o igual va a cortar esa parte? Eso tenía esa duda. Como les he dicho, no me dijo nada el ingeniero. La otra semana igual vamos a pasar, no se preocupen. Pero siempre les he dicho en clases que el ingeniero no deja meter ningún tipo de formulario, nada. Porque le da directo, como les he dicho, han visto las fórmulas son bien escasas, no hay dónde, y además él les da un formulario ahí abajo. Y otra cosa que recalcar es que tienen que utilizar siempre su calculadora, la sencilla. Justo por eso algunos procedimientos que yo hago, lo hago casi con mucho detalle, porque directamente eso a la calculadora ustedes pueden colocar y sacar, ¿no ve? Por eso quiere ver el ingeniero más que todo, que ustedes están bien preparados para resolver cualquier tipo de problema y no solo dependan de la calculadora. Así que yo les voy a informar la siguiente semana si hay alguna novedad de cómo va a ser. Ahora, por eso, como les decía, solo por hoy hemos pasado viernes. Las siguientes semanas vamos a pasar los jueves a las 2 de la tarde, como vendría a ser nuestro horario. O depende ustedes a mediodía, no creo, porque va a irse a almuerzan demás. Por eso vamos a pasar los jueves a las 2 de la tarde, desde ahora en adelante los jueves. Así unas 30, 40 minutos, que es lo que dura el Zoom. Últimas preguntas, ¿algo más, por favor? Ya. Como no hay más preguntas, creo que culminaríamos por hoy, chicos. Mil disculpas si les he hecho adelantar, pero es por su bien, eso entiendan, por favor, es para que ustedes ya estén listos. Otras materias igual ya están programando exámenes y de igual forma me iban a decir ese rato, si yo tengo otros exámenes, otras prácticas, no puedo presentarte, por favor, estoy bien ocupado. Y saben que depende mucho de la práctica para que ustedes resuelvan su examen. Listo, entonces chicos, nos estaríamos viendo el siguiente jueves, 2 de la tarde. Por favor, algunos hay que recién hace 10, 5, 15 minutos se han ido ingresando. Por favor, la siguiente clase, igual voy a estar aclarando cualquier duda que tengan, tráiganla y estén siempre practicando, por favor. El siguiente jueves ya vamos a empezar nuestro segundo tema para el segundo parcial, que es puro rendimientos. Listo, chicos. Entonces, la siguiente clase, nos vemos. Hasta luego, Auxi. Chao, chao, nos vemos.